Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio muy interesante sobre cálculo de límites. Pero antes de comenzar este video, que si te gusta este canal, no dejes suscribirte a él, compartir el video y regalarme un like para yo seguir adelante con este proyecto que tengo, que es enseñar matemáticas para ustedes. Comenzamos. Mira, nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de la fracción x al cubo sobre 3 logaritmo natural del coseno de 2x. Como hemos explicado en otros videos, lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a calcular un límite es evaluar la función en el punto hacia el cual está tendiendo la variable. ¿Estamos? Es muy fácil darse cuenta que si sustituimos en el numerador la x por 0, 0 al cubo nos queda 0. Por lo tanto, en el numerador tenemos 0. Bien, ahora aquí en el denominador hay que tener un poquito más de habilidades y tener incluso conocimientos de trigonometría. Porque si tú sustituyes esta x por 0, 2 por 0 es 0. Y el coseno de 0 es 1. Te voy a auxiliar de tu calculadora si te la permiten tener en la mano. Y si no, tienes que saber la tabla de valores notables y axiales. ¿Ok? Repito, 2 por 0 es 0, y el coseno de 0 es 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Estamos? El logaritmo natural de 1 es 0. Y 0 multiplicado por este 3 da 0. Por lo tanto, en el denominador también tenemos 0. Por lo tanto, estamos en presencia de una forma indeterminada. Una de las 7 indeterminaciones que hemos estudiado. Por lo tanto, no podemos calcular ese límite de manera inmediata. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite? Mira, como tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del orbital. ¿Qué dice la regla del orbital? Que si tú tienes una indeterminación del tipo 0 sobre 0, puedes, si existen las derivadas de la función que está en el numerador y la derivada de la función que está en el denominador, puedes sustituir el límite de esta función por el límite, cuando x tiende a 0, en este caso, de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso. Entonces podemos decir que esto es límite cuando x tiende a 0, y ahora vamos a derivar. Es muy importante para el cálculo del límite saber derivar, sobre todo cuando vas a aplicar la regla del orbital, como en este caso. La derivada de x al cubo es muy fácil. Recuerda que simplemente este 3 pasa a ser coeficiente de la x y disminuye en un grado esta x al cubo. Por lo tanto, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, cuando vas a derivar en el denominador, tienes que tener cuidado. Porque mira, tú tienes aquí una función compuesta. Bueno, tú tienes una constante que es 3 por una función que es logaritmo natural del coseno de 2x. Pero observa que esta función es compuesta. Está compuesta por, en primer lugar y más externo, el logaritmo natural, pero como argumento del logaritmo aparece la función coseno, y como argumento del coseno aparece la función lineal 2x. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí hay 3 funciones. Y tienes que aplicar para su derivada la regla de la cadena o la regla de la función compuesta. Entonces, mira, constante por una función. ¿Cómo se deriva esto? La constante, que es 3, por la derivada de esta función. Entonces, aplicando la regla de la cadena nos quedaría de la siguiente forma. La función más externa es el logaritmo natural. ¿Cómo deriva el logaritmo natural? 1 sobre su argumento. Por lo tanto, este 3 quedaría multiplicado por 1 sobre el argumento del logaritmo, que es coseno de 2x. Bien, ahora, esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro del logaritmo, que es la derivada del coseno de 2x. ¿Cómo deriva el coseno? Bueno, el coseno deriva con menos seno. Bien, por lo tanto, la derivada del coseno de 2x es, la pongo entre paréntesis porque tiene un signo negativo, menos seno de 2x. Y eso hay que multiplicarlo, y extiendo un poquitico aquí la fracción, y eso hay que multiplicarlo por la derivada de la más interna, que es la derivada de 2x. La derivada de 2x, que es una lineal, es muy fácil, es 2. Simplemente la derivada de 2x es 2. Por lo tanto, esto queda multiplicado por 2. Y ya de esta manera he derivado en el denominador. Entonces, vamos a ver un poquito cómo acomodar esta expresión. Mira, este 3 lo puedo simplificar con este 3 muy fácilmente, y acá me está quedando límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, y acá podemos acomodar y poner este 2 adelante. Con este negativo sería
menos 2 seno de 2x sobre coseno de 2x. Bien, ahora, una vez que hemos derivado y acomodado esto, volvemos a evaluar. Cuando volvemos a evaluar nos damos cuenta que 0 al cuadrado es 0. Bien, 0 al cuadrado es 0, por lo tanto tenemos 0 en el numerador, y cuando evaluamos acá en el denominador, mira, 2 por 0 es 0, y el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto aquí sigue quedando 0, entre 1 es 0, con menos 2 también da 0. Por lo tanto hemos aplicado la regla de L'Hopital y la indeterminación se mantiene. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a volver a aplicar la regla de L'Hopital. Pero antes de aplicar la regla de L'Hopital, yo voy a escribir esto de una manera más compacta. Mira, seno de 2x sobre coseno de 2x es lo mismo que la tangente de 2x. Recuerda que por definición, seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, esto es límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre menos 2 tangente de 2x. Y ahora sí voy a volver a aplicar la regla de L'Hopital. Es decir, vamos a derivar en el numerador y vamos a derivar en el denominador a ver si por fin eliminamos o no la indeterminación. Bueno, volvamos a aplicar la regla de L'Hopital. Decimos límite cuando x tiende a 0 y derivamos en el numerador la derivada de x al cuadrado. Este 2 viene acá adelante y disminuye en un grado el exponente, por lo tanto es 2x sobre, acá tenemos constante por una función, la constante por la derivada de la función, quiere decir que el menos 2 queda tal y como está, y decimos la derivada de la tangente. Aquí hay una función compuesta, observa que el argumento de la tangente es 2x. ¿Cómo deriva la tangente? La tangente deriva como secante cuadrada de x, o dicho de otra manera, me gusta más quizás así, 1 sobre coseno cuadrado de x. En este caso sería 1 sobre coseno cuadrado de 2x. Por lo tanto, repito, la derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado de 2x. Por la derivada, aplicando ahora sí la regla de la cadena, la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos ahora a simplificar, por ejemplo, este 2 lo puedo simplificar con este, y me queda límite cuando x tiende a 0 de x sobre menos 2, porque este menos quedó aquí. Bueno, podemos poner este menos acá arriba, porque en la fracción más entre menos es menos, por lo tanto el menos lo voy a poner en la fracción, y en el denominador me queda 2 sobre coseno cuadrado de 2x. Bien, y ahora, bueno, podríamos invertir la fracción si queremos, lo podemos hacer, es decir, algebraicamente dividir por la fracción 2 sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que multiplicar por su recíproco, por lo tanto esto sería límite cuando x tiende a 0, ¿verdad?, de menos x por el coseno cuadrado de 2x sobre 2. Bien, eso lo podemos hacer o no, porque ya eso no es parte de la derivada. Y entonces ahora, como ya derivamos, e incluso acomodamos algebraicamente, podemos volver a evaluar. ¿Sí? Entonces mira, es muy fácil. Si x vale 0, ¿verdad? 2 por 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Pero como esta x vale 0, 1 multiplicado por 0 es 0. Y 0 dividido entre cualquier número es simplemente 0. Y de esta manera ya no existe la indeterminación, y evaluando obtenemos que el límite es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Recapitulemos rápidamente. Mira, teníamos que calcular este límite, lo primero que hacemos es evaluar, nos damos cuenta que obtenemos una forma indeterminada, 0 sobre 0. Vamos a aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en derivar el numerador y el denominador y calcular ese límite. Bien, aplicamos la derivada. Ojo que aquí hay una función compuesta y hay que aplicar la regla de la cadena, eso es importante. Una vez que llegamos a ese punto, volvemos a evaluar y nos damos cuenta que a pesar de haber aplicado la regla de L'Hopital, no hemos logrado eliminar la indeterminación, seguimos teniendo 0 sobre 0 después de evaluar.
Aquí acomodé un poquitico este seno de 2x sobre coseno de 2x, lo escribí como tangente de 2x. ¿Sí? Y volví a aplicar la regla del orbital. Derivé en el numerador y derivé en el denominador, teniendo en cuenta que también tengo una función compuesta, porque el argumento de la tangente no es x, es 2x. Apliqué correctamente la regla de la cadena y finalmente algebraicamente acomodé un poco la fracción que me quedaba. Vuelvo a repetir el procedimiento de evaluar y efectivamente al evaluar ahora cuando x tiende a 0, obtengo que esto ya no tiene una forma indeterminada, sino que es igual a 0 en este caso, y de esta manera he podido calcular el límite que me pedían inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Muy interesante porque este límite, al presentar la indeterminación 0 sobre 0, nos lleva a aplicar la regla del orbital, en la cual tienes que saber derivar y obviamente derivar funciones compuestas aplicando la regla de la cadena. Pues bien, espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen suscribirse al canal, compartirlo y regalarme un like. Y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.